Muy buenas tardes, estudiantes de grado quinto. Una vez más entonces nos encontramos en este espacio, el cual pues había sido prorrogado porque pues había tenido cierto tipo de dificultades con el equipo. Pero bueno, aquí estamos nuevamente para socializar lo que es este segundo tema del segundo periodo en el área de ciencias sociales que tiene que ver con Colombia, un país pluriétnico. Vamos a hablar entonces un poco del mestizaje, vamos a hablar de los indígenas, de los blancos, de los negros, vamos a hablar también un poco de toda ese aporte que nos trajo la cultura africana desde la época de la colonia y la conquista, cuando los españoles vinieron, que trajeron a todos estos negros del África como esclavos, y obviamente después de que sería todo ese proceso de libertad por parte de Simón Bolívar, pues toda esta raza quedó arraigada acá en nuestro país, se extendió por todo el continente y pues eso trajo consigo una serie de aportes y de intercambios culturales que obviamente aún predominan y se ven en nuestro país. Y obviamente vamos a hacer también la descripción, la explicación de la actividad que conlleva este tema. ¿Listo? Toda vez que, como ya ustedes saben, hasta ayer miércoles había plazo para enviar oficialmente la actividad, el tema también. Entonces ya yo sigo recibiendo los trabajos, claro está, pero pues obviamente ya no tendré la misma consideración toda vez de que hay que avanzar en los temas y tengo que precisamente también dar la solución a la actividad. Entonces, en este orden de ideas, empezamos con el tema. Colombia es un país pluriétnico, entonces tenemos como primera parte el mestizaje, que esto fue lo que trajo precisamente esas etnias, el nacimiento de las diferentes etnias, partiendo de que Colombia en un inicio había solamente indígenas, pero pues al llegar los españoles y al llegar los negros, es decir, los blancos, que eran los españoles, y los negros, que eran los esclavos traídos por los españoles desde África, se da ese proceso de mestizaje. Entonces, ¿qué es el mestizaje? El mestizaje fue el encuentro biológico y cultural que se produjo después del descubrimiento de América. Las razas que dieron origen al mestizaje básicamente son tres: indígenas, que eran los nativos que en ese tiempo habían; los blancos, que eran los españoles que provenían de Europa; y los negros, que eran los esclavos que traían los españoles provenientes de África. Tenemos acá entonces más explicado, más abiertamente, cada uno de los conceptos de las razas que produjo el mestizaje. Entonces, los indígenas son mujeres y hombres nativos, integrantes de las comunidades aborígenes. En la actualidad representan tan solo el 3% del total de la población, y en ese tiempo obviamente en el que llegaron los españoles era prácticamente el 100%. Actualmente se ubican en los departamentos del Amazonas, del Guainía, del Baupés, y pues a esto también se le suman los asentamientos indígenas, los resguardos indígenas y los diferentes territorios indígenas de los que hablamos en el tema anterior, en donde hay ya grupos más pequeños de estos indígenas que se han organizado y que tienen obviamente su propia jurisdicción y están amparados por la Constitución Política de Colombia. Los blancos, que son las mujeres y los hombres que descienden directamente de los españoles. Actualmente la población blanca en Colombia es cerca del 25% total de sus habitantes y se localiza especialmente en la región andina. Obviamente volvemos al tema de la conquista. En ese tiempo los españoles pues eran prácticamente los que representaban la raza blanca en nuestro territorio. Y por último tenemos los negros, que son el grupo de personas descendientes de los esclavos que fueron traídos desde África durante la colonia. Actualmente son conocidos como afrocolombianos, o también son llamados afrodescendientes, y ocupan los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, parte de Nariño,
y San Andrés. Representan cerca del 11% de la población colombiana. Aquí también hay que agregar que en parte en lo que es en la costa atlántica, en los departamentos del Atlántico, del Magdalena, y de Bolívar también hay una gran predominancia de raza negra, pues porque prácticamente también fue por medio de Barranquilla que entraron los españoles a nuestro país. Y de Cartagena de Indias, obviamente, que también pues es, como ustedes de pronto han visto por televisión, todo ese complejo de murallas que contiene precisamente Cartagena, perdón, fue precisamente construido por los españoles para proteger el país de otras invasiones de otros países. Bien, vamos ahora a ver un poco lo que es el legado cultural africano en Colombia. En este orden de ideas pues tenemos que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Etnia, que hace referencia etnia a un pueblo que es una comunidad con una afinidad cultural, lingüística y racial. ¿Qué incluye esto? Factores culturales, tradiciones, lengua, creencias religiosas. Ese legado que nos dejaron o que nos trajeron los africanos desde la época de la colonia, ¿cuáles fueron? Los bailes, los cantos, los ritmos musicales como la cumbia, el currulao, la mina jaricaba, el bullarengue, el bunde, el mapalé, las danzas del Congo y el garabato, que pues son muy predominantes en la costa pacífica y en la costa atlántica. Algunas actividades también como la minería, la metalurgia, la forja, la orfebrería, que es el trabajo con el oro, y la filigrana. Usos de plantas medicinales también, y la pesca de moluscos y la agricultura migratoria. Entonces todas estas prácticas y todas estos bailes y estas prácticas culturales fueron los que nos dejaron los africanos, también con la venida de los españoles a nuestro país. De esta manera entonces se da esa gran diversidad étnica que tenemos en nuestro país, a raíz precisamente de todo lo que es el proceso de colonización con la entrada de los españoles a nuestro país. Bien, entonces con base a esto tenemos lo siguiente. El proceso del mestizaje en Colombia, desde la conquista y la colonia española, dio como resultado una cultura diversa y rica en manifestaciones y costumbres de distintos orígenes. En Colombia se dio la mezcla de tres culturas tras la conquista: indígenas americanos, europeos o españoles en su gran mayoría y africanos. Como resultado surgieron los mestizos y descendientes de amerindios y blancos, los mulatos como descendientes de negros y blancos y los zambos como descendientes de amerindios y negros. Es decir, a partir de estas razas básicas que hubo a raíz de la colonia, de la conquista, que fueron los indígenas, los blancos y los negros, hubo una subdivisión racial o étnica, por así decirlo, una subdivisión étnica al ver precisamente la combinación de las razas, blancos con negros, negros con indígenas, indígenas con blancos, que es de lo que nos están hablando acá. Los mestizos, que son de los blancos con los indígenas, los mulatos, que son de los negros con los blancos, y los zambos, que son de los indios con los negros. Esas fueron las tres etnias raciales subdivisionales que se dieron a partir de la combinación, por así decirlo así, de la interracialidad que se presenta al unir estas tres razas predominantes en ese momento. Aquí lo vemos entonces un poco más explicado, las clases de mestizaje en Colombia. Los mestizos, el término mestizo fue aplicado para el hijo de un padre o madre de raza blanca y una madre o padre de raza india o indígena. Mulatos, se llamaban mulatos a los seres humanos nacidos de la unión entre una persona blanca y una persona negra. Zambos es el mestizaje de una persona negra con una persona indígena o con un indígena. Cuarterones, se llamaban cuarterones al nacido en América de mestizo y español o de español y mestizo. Entonces aquí ya vemos otra división, pero obviamente muy poco conocida. Aunque se da, esta etnia es poco conocida. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a la actividad. La actividad tenía tres preguntas fundamentales. La primera,
debes hacer en el cuaderno los dos esquemas que están en la guía. Entonces aquí lo que debían de hacer era simplemente hacer este esquema y hacer este esquema. Si ustedes tenían la cartilla, entonces podían hacer este esquema, que también era absolutamente válido. Ese era el primer punto: hacer estos dos esquemas o hacer el esquema de la cartilla. El segundo punto tenía que ver con responder estas tres preguntas. ¿Cómo se da origen el mestizaje? Aquí encontramos la respuesta a cómo se da origen el mestizaje. Este cuadrito es la respuesta a la primera pregunta: al encuentro biológico y cultural que se produjo después del descubrimiento de América. Esa era la respuesta a la primera pregunta del punto 2. La segunda pregunta del punto 2 dice: ¿cuál es la causa de la diversidad étnica actual? La causa de la diversidad étnica actual simplemente es la respuesta era el mestizaje. Esa es la causa de la diversidad étnica actual: el mestizaje. Así de sencillo. Esa palabrita era la respuesta a la segunda pregunta. Y la tercera pregunta del segundo punto: ¿cuáles son los tres grupos raciales? Lo mismo, aquí estaba en este esquema: indígenas, blancos y negros. Esas eran las tres principales razas o etnias que hay en Colombia, o que había en Colombia. Ahora vamos al tercer punto, que era buscar en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con el tema de la guía. Las palabras eran las siguientes: pluriétnico, blanco, negro, indígena, conquista, colonia, mestizaje, mulatos, zambos y mezcla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas eran las 10 palabras que debieron haber encontrado en la sopa de letras. Los que la encontraron, los felicito, porque eso se dieron cuenta, eso es darse cuenta de que leyeron la guía, de que leyeron el texto, y precisamente leyéndolo era que encontraban esas 10 palabras. Los que no, entonces ya a partir de esta actividad, de esta socialización, pues los invito entonces para que hagan el ejercicio y pues me lo envíen. Pues como les digo, pues ya no van a tener la misma nota que los otros, teniendo en cuenta de que yo a ustedes les dije de que empezamos este periodo, que este segundo periodo iba a tener muy en cuenta la puntualidad y en el cumplimiento de las actividades que se dejaban para cada semana. Entonces cabe recordar que, vuelvo y les digo, yo sigo recibiendo el desarrollo de las guías, de las actividades, pero obviamente ya a partir de la socialización de este tema, ya la nota no va a ser de 5, va a ser de 4, va a ser de 4,5, dependiendo obviamente de qué tan ordenado también y qué tan ordenado me hagan la actividad. Listo, estudiantes, entonces aquí les dejo el tema. Espero que haya quedado comprendido, espero que hayan entendido un poco más y espero pues que hayan realizado la actividad de la mejor manera posible. Reciban un abrazo y hasta la próxima oportunidad.